iniciar esta conferencia, me permito hacer algunas recomendaciones. Favor de mantener apagado su celular en la modalidad de vibrar por respeto a nuestro disertante y a este foro. Y atendiendo las recomendaciones de protección civil, les indicamos que las salidas de evacuación en caso de contingencia son las siguientes. Primera puerta al frente a su izquierda, puerta del medio a su lado izquierdo, la cual permanecerá abierta y se utilizará para que en caso de ser necesario entren y salgan durante este evento, así como las dos salidas de emergencia localizadas en la parte posterior de este auditorio. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de esta su Casa de Cultura Jurídica, ministro Alberto Vázquez del Mercado, les da la más cordial bienvenida a la conferencia magistral Decreto de Libertad para la América Mexicana. Esta tarde contamos con la grata presencia del maestro Ulises Flores Sánchez, oficial administrativo proyectista del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del 21º Circuito, a quien recibimos con un merecido aplauso. Enseguida me permito leerles su síntesis curricular. Licenciado en Derecho, aprobado con mención honorífica, con maestría en Derecho Constitucional y Amparo, ambos por la Facultad de Derecho de la Universidad Americana de Acapulco, profesor de la Universidad Española de Acapulco, profesor de la Universidad Unida del Pacífico y profesor de la Universidad Americana de ese pueblo, miembro de la Barra de Acapulco, Colegio de Abogados, oficial administrativo periodista del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del 21º Circuito, doctorante en Derecho Constitucional y Derecho Penal por el Instituto Nacional de Estudios Superiores en Derecho Penal. Libro publicado de la Constitución de Apatzingán 1814, su análisis histórico-jurídico desde la perspectiva actual de la teoría constitucional, con prólogo del doctor Mario López Araí, editorial Prorúa, 2014. Diversas publicaciones en revistas jurídicas, ha colaborado con pequeños ensayos o artículos para las revistas siguientes: Revista de Pamplato, Quinta Época, número 53, febrero 2014, con el ensayo Recesión y Reflexión Personal en la Perspectiva Tridimensional del Derecho en el Bien Real. Revista Morales, año 5, número 24, febrero de 2014, publicación trimestral de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa, con el artículo Caso Cadena Artada Niñas, Chile, la fuerza del principio inderogable de igualdad y el derecho a la no discriminación por orientación sexual. Revista Jurídica, Derecho y Justicia, número 6, mayo 2014, con el estudio llamado Estado de Derecho. Revista Jurídica, Derecho y Justicia, número 9, septiembre de 2014, con el ensayo abstracto sobre el libro La copropiedad en el derecho mexicano de los autores Aquiles y Francisco David, de apellido Flores Sánchez. Sin más, le cedemos el uso de la voz al maestro Flores Sánchez. Sea bienvenido, maestro. ¿Qué tal? Buenas tardes. Primero que todo, les agradezco su asistencia, a pesar de las cuestiones climatológicas que hicieron el esfuerzo por venir. Ya se toman en cuenta o se agradecen, se valoran. Les agradezco también a la directora de aquí de la mini casa de la cultura pública, que me haya vuelto a invitar. Ya somos viejos conocidos desde hace tiempo. Decidí dar este tema precisamente hoy, porque hoy se conmemora o se celebra, se cumplen 201 años de la promulgación de la Constitución de Apatzingán, del Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, el 22 de octubre de 1814.
Entonces, coincidentemente, me tocó la fecha de dar esta plática en este día de comunicación, de la Constitución. Con frecuencia se menosprecian los eventos conmemorativos como el que ese tema nos ocupa, porque pues, siempre se critican de que son solamente ricos protocolarios, de que solamente son fórmulas gastadas o demagógicas, lo que nos impide conocer o reconocer que con independencia de ciertos algoritmos y de algunas, pues prescindir de la mayoría de los casos, hay un momento en la historia de un personaje o de un documento que debe ser de vez en cuando analizado y revisado para que no caiga en el olvido o para saber qué es lo que se tenga que rescatar, ya sea del personaje o del documento jurídico o documento histórico, si no sea el caso, y para ver qué podemos rescatar todavía, tanto de los ideales de una persona o de un grupo de personas, como los ideales o las aspiraciones plasmadas en un documento histórico. Y todavía más si ese documento histórico pues tiene la categoría o la calidad de ser pues, un documento jurídico constitucional considerado desde mi perspectiva como la primera constitución que ha tenido nuestro país. Entonces, pues hacer el recordatorio o el ejercicio de volver a ver cómo estaba conformado ese documento no es ocioso porque acuérdense que todos pues aprendemos de nuestro pasado, todos aprendemos de nuestra historia y sobre todo que en materia constitucional la historia de México es la historia de nuestras constituciones. Entonces, por la historia de las constituciones y la historia de México, si se quiere saber de la historia de México, necesariamente se tiene que saber cuáles han sido las constituciones que ha tenido nuestro país. Por eso es que es importante el estudio de nuestra constitución. Además de que en 2007 ya obra en letras de oro en el Congreso de la Unión, allá en San Lázaro, los nombres de los constituyentes de Apatzingán. Y aparte de eso, en el 2014, que fue el año del bicentenario de la Constitución, se declaró por decreto del Ejecutivo del Estado de Michoacán al 2014 como el año de la Constitución de Apatzingán. Entonces, pues eso ya es doble mérito, triple mérito, el volver o el recordar de nueva cuenta de esta Constitución. Respecto a la importancia, les estaba comentando sobre la importancia. Nunca se termina de estudiar, y tematizar un documento histórico constitucional. Siempre es bueno estarlo revisando constantemente porque en las constantes revisadas que uno le da a los documentos históricos siempre va a encontrar algo nuevo.
o siempre se va a analizar desde otro punto de vista. El análisis que yo he hecho de la Constitución no es un análisis, creo yo, como el común que se ha hecho por los constitucionalistas mexicanos, que al analizar la Constitución de Apatzingán siempre exaltan en demasía la figura de Morelos, lo cual estoy de acuerdo porque Morelos fue un personaje importante dentro de nuestra historia constitucional e independiente, pero siempre se quedan ahí la mayoría de los autores, que si Morelos es aquello, que si Morelos era brillante en esto, que si Morelos era un gran estratega militar. Y de la Constitución del 14, pues poco dice, o en algunas ocasiones nada dice. De lo poco que llegan a decir los estudiosos, tanto los juristas como los historiadores, lo poco que llegan a decir siempre es para atacarla, siempre para criticarla, de que ese documento pues nunca estuvo vigente en el país, que nunca tuvo validez jurídica. Le reconocen el que haya sido un documento que recogió pues el pensamiento liberal radical de los insurgentes, pero siempre lo menosprecian diciendo que no tuvo vigor, con lo cual yo no estoy de acuerdo. Entonces, lo que yo me he propuesto es pues estudiar el documento constitucional, pero desde el punto de vista técnicamente jurídico, no tanto histórico. La historia, si ya nos la han repetido desde que íbamos a la primaria, tanto la historia oficial como la otra parte de la historia no tan oficial, esa ya la sabemos casi hasta de memoria. Por eso no hago el análisis de la Constitución desde el punto de vista histórico, sino jurídico. Entonces, viéndolo desde ese punto de vista jurídico, tenemos como primera afirmación que la Constitución de Apatzingán, pues, es la primera Constitución constituyente, viéndolo desde el punto de vista de la teoría constitucional. ¿Por qué primera Constitución constituyente? Porque es ahí en ese documento, bueno, desde la exposición de motivos de la Constitución y propiamente en el texto del documento, que se crea jurídicamente el Estado mexicano. Ustedes van a decir, pues es que la idea del Estado moderno, pues sí, pero jurídicamente se creó el Estado mexicano desde la promulgación del Acta de Independencia. La independencia de México viene desde el momento en que se promulga el Acta de Independencia y no hasta mucho después, con la verdad de todo eso. Ese ya fue un acto político, movimiento histórico, pero el motivo jurídico viene de la Acta de Independencia, donde en esa Acta de Independencia se declara la estructura o la discusión del gobierno español con las tierras de España. Es la primera declaración de independencia y esa Acta de Independencia jurídicamente, digamos que es como el acta de nacimiento del Estado mexicano. Entonces, la Constitución del 14 viene a ser la primera manifestación de índole constitucional que tenemos en nuestro país. No es la Constitución de Cádiz, la de 1812, la primera Constitución de México, como muchos lo afirman. Sí es cierto que en la promulgación o en la elaboración de la Constitución de Cádiz, pues participaron diputados constituyentes que iban de la provincia de la Nueva España, fueron a las Cortes de Cádiz a participar en las discusiones. Pero no se puede considerar, como esto lo ha hecho, que esa Constitución sea la primera en México, porque
para iniciar no fue aquí en México, no fue promulgada en México, se promulgó en España, en las Cortes de Cádiz, y tuvo poca aplicabilidad y poca aceptación en el territorio de la Nueva España. Además de que los restantes constituyentes o los constituyentes de la Cádiz no eran mexicanos. En la Constitución de Apatzingán, el 100% de los diputados constituyentes pues eran mexicanos y eran personas juristas, la mayoría de ellos que conocían bien el pensamiento liberal francés, conocían bien las constituciones francesas, conocían bien las constituciones norteamericanas y las constituciones inglesas. Pero ese es un pequeño esbozo. Lo primero que tenemos que aprender o que saber, diría ya el ilustrador, aquí es importante. Y entonces tenemos que saber o comprender qué significa Apatzingán. ¿Por qué se le puso a la Constitución del 14 Constitución de Apatzingán? Hay muchos significados que se le han atribuido al término Apatzingán. Los historiadores no están de acuerdo, pero en lo que sí han sido coincidentes, viendo la etimología de la palabra Apatzingán, la palabra de origen náhuatl, muchos refieren que Apatzingán era para los indios de las tierras de los Tarascos. Ellos consideraban a Apatzingán como una deidad de la muerte, como un dios de la muerte, y lo representaban, o para ellos las ardillas, las pequeñas ardillas, eran como los dioses o los animalitos que cuidaban o que protegían la deidad de la muerte, y los representaban mucho a las ardillitas. Entonces, por eso los náhuatl interpretaron a Apatzingán como una deidad de la muerte. La palabra Apatzingán quería decir Dios Apache. De ahí que entonces en la mitología tarasca la fundación de Apatzingán se reconoce a partir de 1617 con los primeros franciscanos y capuchinos en su labor que iban intentando ir evangelizando a los nativos de esa región. Apatzingán también se le ha significado como el lugar de cañitas o el lugar de las comadrenas. La imagen que aparece ahí como diapositiva pues es la imagen de la catedral de Apatzingán. No sé si han tenido la oportunidad de ir, es muy bonita y es muy pintoresco el recinto de Apatzingán. Yo fui hace como 6 años, antes de que hubiera todo el relajo de esto, las montañas, los techos y los marcos, cuando se podía ir, ahora no se puede ir tanto. Pero si tienen la oportunidad de ir, pues con cuidado, siempre con sus precauciones, para no volver a pasar pues nada más. Pero sí se le consideraba a Apatzingán como lugar de cañitas. La imagen esta es la representación de la casa donde se promulgó la Constitución de Apatzingán. Obviamente que en la actualidad no existe, pero es una representación, según los testimonios que se han podido recabar, más cercano o apegado más a la realidad de cómo era el lugar físico de la promulgación de Apatzingán, de la Constitución. Era como una chiquita, un cacalito techo de teja, paredes de adobe o casi como de lodo, y obviamente no iba a aguantar las temperaturas del tiempo. En ese lugar se construyó actualmente este edificio, que es el edificio del Museo de la Constitución de Apatzingán.
ahí se tiene un facilitar de lo que es la Constitución de Patzingán, y por eso es que en la ciudad de Patzingán se le llama Patrimonio de la Constitución. Este es el edificio que existe actualmente, exactamente en el lugar donde estaba el edificio original. Está muy bonito también, es comercial, el Congreso Constituyente, que es ya propiamente lo importante y lo interesante respecto a la formulación de la Constitución, se ataca la vigencia de la Constitución de Apatzingán porque se afirma que no estuvo o no se constituyó este Congreso conforme a las formalidades que para un Congreso se tienen que seguir para darle legitimidad y darle validez a los actos que haga un Congreso Constituyente como actualmente conocemos. Sin embargo, a pesar del movimiento armado que había en esta época, obviamente todo estaba de cabeza y no se podían cuidar tanto las formalidades que se tenían que tener para llevar a cabo los actos jurídicos para que tuvieran validez. Pero a pesar de ello, la legitimación y la legalidad del Congreso Constituyente no se pierde, sigue vigente. ¿De dónde deriva, desde el punto de vista filosófico, la legitimidad de la actuación del Congreso Constituyente? Deriva un postulado lógico, hipotético, tipo normativo, que nos va a decir que va a ser será derecho todo lo que sea creado por un órgano de poder primario. El Congreso Constituyente fue un órgano de poder primario. Luego entonces, siguiendo el postulado lógico de que todo lo que haga el órgano de poder primario va a tener validez, va a tener legitimación, la Constitución de Apatzingán, derivada o originada de ese Congreso Constituyente, por lógica jurídica, tenía validez y tenía legitimación para actuar. Luego entonces, no importaba que no se siguieran fuertemente las formalidades que hoy conocemos y que marca la mayoría de la Constitución para convocar un Congreso Constituyente y elaborar una Constitución. Si ese Congreso Constituyente es primario porque no tiene su fundamento jurídico en ninguna otra Constitución, porque ustedes saben que un poder constituyente no tiene un fundamento jurídico. No tiene un fundamento jurídico porque su validez no deriva de un documento positivo, sino que deriva de la voluntad de la soberanía del pueblo, desde el punto de vista sociológico e histórico, desde el punto de vista filosófico, la validez de un Congreso Constituyente deriva de este postulado lógico hipotético. No quiere decir o que no se tome que este postulado como un dogma, sino que es un razonamiento lógico y filosófico que nos permite establecer que lo que sea creado o lo que produzca un órgano de poder primario, como es el caso del pueblo, va a ser válido, va a tener legitimidad. Ustedes recuerden que no es lo mismo la legitimación que la legalidad. Puede tener legitimación y no ser legal, como la Constitución actual del 17, que fue legítima, pero fue ilegal también. En el mismo caso, la Constitución del 14, si bien era ilegal porque no se logró imponer al derecho indiano de aquella época, tenía legitimación, y tenía legitimación porque era reconocida por la mayoría de los diputados constituyentes de Apatzingán. De ahí que entonces, al tener legitimación y al tener validez,
la Constitución de Apatzingán es, sin lugar a dudas, la base del sistema jurídico constitucional mexicano, porque marca la ruptura de la corona española, de las provincias de la Nueva España, que no eran colonias, eran provincias, eran virreinatos. La Nueva España no era una colonia, como muchas veces se dice o se conoce equivocadamente, no era colonia, semejando con las colonias inglesas que tenía la corona inglesa en los estados de Norteamérica. En el caso de la Nueva España no era una colonia, era un virreinato, no era una provincia, porque había un virrey y el virrey era el representante del rey en la tierra de la Nueva España, el alter ego del rey o el otro ego del rey. Entonces se le conoce o se toma en cuenta esta discusión como que va a dar las primeras bases fundamentales de lo que es actualmente nuestro sistema político constitucional mexicano. Pues sí, obviamente la Constitución de Apatzingán es la madre de la Constitución. Entonces es a partir de la Constitución de Apatzingán donde se da inicio formalmente con el constitucionalismo mexicano, no con la Constitución de Cádiz de 1812, que pues sí tiene su mérito y se le reconoce el mérito, tiene algunas coincidencias, tuvo algunas coincidencias con lo establecido en la Constitución del 14, como más adelante lo vamos a ver, porque la del 14, los constituyentes del 14, pues hace abrevado de lo que venía establecido en algunas cosas de la Constitución de Cádiz, pero esto no quiere decir que pues sea la Constitución donde inicia o arranca el constitucionalismo mexicano. Con la Constitución de Apatzingán se deja de hablar ya de Nueva España, se deja de hablar de América Septentrional y se comienza a hablar de América Mexicana. Se empieza a utilizar el término mexicanidad mexicana. Y eso ya es una ruptura del modo de pensar con un cambio de paradigma de aquella época, que para aquella época era muy avanzado. El cambiar de la forma de pensar y de ver las cosas. La Constitución de Apatzingán coincido con el autor. A mí me gusta cómo describe el autor, un historiador, ministro de la Corte de Villar, no es abogado, es un historiador importante, que es el único historiador que yo conozco hasta ahorita que se ha dedicado a estudiar o que se dedicó a estudiar la Constitución de Apatzingán desde el punto de vista jurídico, no tanto los acontecimientos históricos. Y a mí por eso me gusta mucho cómo describe la Constitución de Apatzingán. El autor dice: la Constitución de Apatzingán, obra elaborada con las grandes técnicas y epopeyas entre el fragor de las batallas cerca del librar de los soldados. Pues sí, porque fue elaborada, iba siendo redactada en las persecuciones que iban teniendo los constituyentes. Acuérdense ustedes que en aquella época los constituyentes pues iban a salto de mata, como comúnmente se conoce, iban en las batallas y entre las batallas y las repliegas que iban teniendo con los realistas, iban redactando los documentos constitucionales, entre ellos la Constitución de Apatzingán. Entonces, es un gran mérito a pesar de las condiciones, de las malas condiciones, se atrevieron a redactar un tipo de documento que lo comparamos con cualquier documento, con cualquier ley de hoy redactada por nuestros amantes diputados con toda la tranquilidad del mundo, sin que los anden persiguiendo,
por todo el tiempo del mundo, pues esas leyes que ustedes ya saben que leen, dicen cada barbaridad y regulan cada atrocidad. ¿Qué se puede esperar por resultados como los que tenemos de la calidad de esta señora Carmen Salinas o del otro comentado que no hemos dado a la caguacha? Ni idea, ni comparación. Entre las ásperas montañas y caudalosos ríos de las cálidas tierras michoacanas es el grupo mejor de un pequeño grupo de abogados, claro, porque eran abogados, eran juristas, pero también eran sacerdotes y canonistas henchidos de fe y de entusiasmo por el futuro de México, quienes sacrificando su vida y su libertad quisieron dejarnos la base primera de nuestra felicidad y grandeza. Esos sí eran diputados permanentes, esos sí eran como hoy, como se dice, traía puesta la camiseta de la patria, defendiendo la patria y dando su vida por la patria. Yo no creo que dan en la actualidad, con toda la posterior, no parece su vida por la patria. No lo conozco, pero si lo hay, pues sería como lo pensamos. ¿Cuál fue la coyuntura que existió? Primero, para que se levantaran en armas los insurgentes en 1810. Fue por azares del destino y fue por primera coyuntura, porque no lo tenían previsto, no lo tenían planeado. Y todo tiene su comienzo, tiene su origen, deriva de 1808. Ustedes recordarán que en esa época de 1808, pues, Napoleón Bonaparte, entre todos los países que invaden, invade también España y obliga a aplicar a Fernando VII, a la corona española, y deja en su lugar de Fernando VII, deja a Fernando segunda parte que en medio se le conocía como el europeo, porque estaba el trago, por eso le pusieron el europeo. Pero ese acontecimiento, el que cayera el Fernando VII de la corona española, obviamente pues, causó una gran inestabilidad en las autoridades tanto de España como de la Nueva España. Hubo un total descontrol, no se sabía qué hacer, y entonces eso fue lo que aprovecharon los insurgentes para poder empezar a conspirar y levantarse en armas. La falta de un poder central y los cambios de organización política que había tanto de la corona española como de la Nueva España. ¿Quiénes estuvieron entonces aprovechando la coyuntura de la caída del trono de Fernando VII? ¿Quiénes aprovecharon esa coyuntura y que estuvieron atrás de la configuración de la Constitución del 14? Pues los primeros que estuvieron atrás, o los primeros que aprovecharon, fueron los criollos del Ayuntamiento de la Ciudad de México. Obviamente porque ellos fueron los primeros que resintieron el cambio o la ruptura de la invasión francesa en la corona española que se fue reflejada en el gobierno del virreinato de aquella época. Y empezaron a crear su propia o a realizar su propio gobierno. De ahí decidió, ustedes conocen la historia, Miguel Hidalgo en 1810 con la Declaración de Independencia, allá en el pueblito de Dolores, y que por ese hecho se le conoce a Hidalgo o se le da en la historia oficial o se le bautiza en la historia oficial con el nombre del padre de la patria. Entonces están los ríos del Ayuntamiento de la Ciudad de México, está Hidalgo, allá en la zona del Río, la Junta Nacional Americana en Zitácuaro, con Ignacio López Rayón, ya a la muerte de Hidalgo, le quedó en lugar de Hidalgo al frente del movimiento insurgente
casi lo desrayó en 1511, y obviamente acá en el sur quedó a cargo de Morelos, el generalísimo Morelos, quien, para dar un poco de organización al movimiento insurgente, porque se vio un poco desquebrajado con la muerte de Hidalgo, Morelos se le ocurrió crear un congreso constituyente para darle fuerza al movimiento insurgente, y es así como crea la ciudad de Chilpancingo el primer congreso anáhuac. De hecho, que ya todo el mundo ya nos sabemos de memoria. Y después de ahí vienen los juristas constituyentes de Apatzingán. De entre los juristas diputados constituyentes de Apatzingán, tres son los importantes: los cerebros creadores de la Constitución de Apatzingán, que son María Bustamante, Carlos María Bustamante, José de Herrera y Blasco y Andrés Quintana Roo. Ellos fueron los que prácticamente redactaron la Constitución, no fue Morelos, porque Morelos no era jurista. Morelos era estratega militar, muy bueno, por cierto, tan bueno que fue reconocido por Napoleón Bonaparte. No sé si ustedes conozcan la expresión de Napoleón Bonaparte, reconociendo a Morelos, donde dice Napoleón se lamentaba él de que Morelos no estuviera de su lado por lo inteligente que era militarmente, y llegó a expresar y dijo: yo conquistaría el mundo si tenía a dos Morelos bajo mi mando, conquistaría el mundo. De esa talla y de esa magnitud era la figura de Morelos militarmente hablando, pero jurista no era. Por eso entonces los juristas de Apatzingán, los cerebros, fueron esos tres. Y después del Congreso Constituyente y el primer Congreso de Anáhuac, celebrado en Chilpancingo, se tenía el anhelo de crear la Constitución aquí en terreno, en Chilpancingo. Pero por azares del destino, porque ya los iban persiguiendo los realistas, estuvieron obligados a huir hacia Michoacán. Y en Michoacán, con el trayecto hacia Michoacán, elaboraron la exposición de motivos de la Constitución. Es muy interesante lo que establece la exposición de motivos de la Constitución del 14. ¿Cuáles son los puntos interesantes? Primero, en esa exposición de motivos ya se habla por primera vez, o se utiliza por primera vez, la palabra patria, la palabra nación, y por primera vez se utiliza el término mexicano. Ya no somos mexicanos, ya no somos novohispanos, sino que ya somos mexicanos. Es en ese documento donde se utiliza por primera vez el término mexicano. Se da legitimidad también en ese exposición de motivos al Congreso Constituyente. La parte donde se advierte la legitimidad de ese Congreso, me permití transcribirla textualmente, donde dice: vimos ampliarse legalmente el Congreso de la Nación con el aumento de 5 individuos, llenando esta medida el voto general de los ciudadanos y concediéndose por medio de ellas la representación que demandaron justamente las provincias. Esa es la parte de la legitimidad de ese Congreso. En ese Congreso Constituyente estaban representadas la mayor parte de las provincias, porque en aquella época el territorio, como México, estaba dividido por provincias. La mayor parte del territorio mexicano ya estaba en manos de los insurgentes. Por eso es que hubo mucha representación en ese Congreso
constituyente de mexicanos insurgentes para la elaboración de la Constitución. Se utiliza también por primera vez la palabra Estado, término moderno que obviamente luego se ve en la influencia francesa, en el mismo francés, que en los constituyentes del 14, y refieren al Estado como una máquina complicada que había que organizar inmediatamente. Esto de por sí, hasta la fecha, sigue viendo al Estado como una gran máquina súper complicada, grande, torpe, lenta, pero muy necesaria, a tal grado que se considera el Estado como más necesario. Pero ya se utiliza el término Estado. Eso ya es un cambio de pensamiento y de forma de ver las cosas constitucionales y la forma de ver el mundo, el hablar de ya el término Estado, propiamente como lo conocemos hoy día. Se establecen también principios muy importantes de avanzada y un nuevo paradigma de aquella época de gran avanzada, porque se establecen en la Constitución términos como soberanía, términos como derechos del pueblo, términos como dignidad del hombre, que hoy día está muy de moda la dignidad de las personas. La base fundamental de los derechos humanos es la dignidad de las personas. Y eso ya lo conocieron desde 1814. Y hoy como que lo hacen ya como si fuera la gran cosa. Ay, los derechos humanos y la dignidad de las personas. Y eso es mismo. Ya lo conocían los constituyentes. Y ahorita vienen los constituyentes del mismo reino. Los derechos de igualdad, de seguridad y de propiedad, libertad y obligaciones de los ciudadanos. Se acuña también por primera vez el término ciudadanos. Se le dan obligaciones también a los ciudadanos. Y la primera obligación que se le dio a los ciudadanos, primera obligación que hoy en día se nos olvida mucho, es la obediencia a la ley. Tú como ciudadano tienes derechos, pero tienes la obligación de obedecer la ley y de obedecer las autoridades emanadas de la ley. Hoy en día, tal parece que no fuera una guamancha, no se obedece la ley y a la autoridad se lo pasan por el lado del mundo y se lo viene nunca, ¿no? Se burlan los pobres de tránsito si te dan infracción o para levantar una multa. No hay la obediencia de la ley ni la obediencia de la autoridad. Claro que la autoridad hoy en día pues también se va ganando, porque también deja de diferenciar con todas las porquerías y las arbitrariedades de la autoridad. Pero lo que debe tener consciente el ciudadano es que si tiene derechos también tiene la obligación de obedecer la ley y no estar buscando siempre el cómo evadir la ley. Y eso es otro punto de aparte, esto sea de paso, que esa es una mala práctica que se da del amparo. Se utiliza el amparo para evadir la ley hoy en la actualidad. También ahí en el segundo motivo se reconocen las autoridades constituidas por el Supremo Congreso. Se le da la legitimación y el reconocimiento a todas las autoridades que deriven de la Constitución del 14. Eso ya es aplicabilidad práctica de esta Constitución, lo que muchos niegan de los autores. La vigencia de la Constitución sí se aplicó, también es así que se le reconocía a las autoridades que emanaban de esa Constitución, los poderes constituidos que venían previstos en la Constitución, el Supremo Poder
legislativo, Supremo Poder Ejecutivo y Supremo Poder Judicial, que se le llamaba. ¿Cuáles fueron las fuentes próximas nacionales en las que abrevaron los constituyentes de 14? Las primeras fuentes está, por ejemplo, el documento que se refería al desengaño de América y traición descubierta de los europeos, todos por Morelos. Este fue el primer documento propiamente que se publicó por primera vez emanado de los constituyentes. Este desengaño de América y traición descubierta de los europeos por Morelos. El mando a los habitantes de Oaxaca hecho por Morelos también fue de las fuentes de los que revelaron los clientes. Razonamiento de la apertura del Congreso por Morelos, el llamado a los criollos que andaban con las tropas de los españoles. Algunas veces, o la mayoría de las veces, había criollos en el mando de los realistas porque se habían obligados a estar dentro de sus filas por cuestiones de represalia o porque los obligaban para no castigarlos con algún tipo de gestión corporal o algún tipo de producto y ellos se veían obligados a incorporarse a las filas de los realistas. Pero entonces, ese llamado también fue parte de las fuentes del artículo 14. Los elementos constitucionales de Rayón, obviamente, las reflexiones que Morelos hizo a los elementos también es como una interpretación que hace Morelos sin ser budista, pero hace una buena interpretación o unas buenas reflexiones de los elementos de Rayón. Había que decir que Rayón y Morelos había ciertas disputas, ciertas enemistades. No estaban del todo de acuerdo con, pues no coincidían en varios puntos, pero aún así hizo una buena interpretación de los elementos de Rayón. Obviamente los sentimientos de la nación, elaborados por Morelos, también forman parte de las fuentes próximas. El manifiesto del plan de paz y de guerra del doctor José María Cos. José María Cos fue también de los estados constituyentes, de los juristas que participaron en la elaboración. Reglamento para la reunión del Congreso, el decreto que hizo Morelos aboliendo la esclavitud, y eso también ya lo mucho. Obviamente el acta de independencia, donde se hace la ruptura de la corona española. Los proyectos de constitución elaborados por Bustamante y Calderón y Manuel de Herrera y Lazo. Esas eran las fuentes nacionales próximas. Como fuentes extranjeras, obviamente, como siempre, copiando la de los gringos para todo, pero en aquella ocasión la copia que hizo los gringos pues fue buena, no como la copia de la actual Constitución del 17 que la copiaron de la Constitución griega y es una mal copia. Estas constituciones norteamericanas de las que se abrevaron los insurgentes, ¿qué tomaron de las constituciones americanas? Pues las declaraciones de derecho, el concepto de soberanía, lo relativo a los derechos humanos, lo referente a la libertad de imprenta y la asunción de una ley. Que los norteamericanos, los gringos, sí tienen muy metido en la cabeza la obediencia a la ley, hasta en la actualidad. Ustedes visitan allá a los gringolandios, obedecen a pie puntilla la ley y no te tiran basura porque los multan y le cumplen la multa. Yo no sé por qué entonces cuando llegan estos gringos de visita de turistas aquí a México, a Acapulco, se transforman y son un relajo, ya en sus desmanes. Tal parece como que si se vinieran a desahogar de todos los reprimidos que están allá, que no los dejan hacer,
de aquí, pues, no les hacen nada, no les dicen nada, y les discuten todo, y a veces hasta los mandan casi como que atrás de ellos, rogándoles que vengan a dejar su cuenta. El síndrome de Malinche, que todavía impera. Las constituciones francesas también fueron parte de las fuentes extranjeras. ¿Qué se tomó de las francesas? También lo relativo a los derechos humanos. La Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Las decisiones políticas fundamentales también de la legislación indiana que se estaba aplicando en las provincias españolas, lo relativo a las leyes de Indias. Y de las leyes de Indias se tomó lo referente al Tribunal de Residencia, figura jurídica del Tribunal de Residencia que en la actualidad todavía se aplica. El Tribunal de Residencia se encargaba de vigilar a las instituciones, a los organismos públicos para ver cómo llevaban a cabo su actividad, su actuación, si había algún tipo de arbitrariedad o maltrato que tuviera la autoridad para con los ciudadanos. Lo conocía el Tribunal de Residencia, conocía de las responsabilidades de los servidores públicos de las autoridades no hispanas. Esa figura del Tribunal de Residencia, no como tal, como Tribunal de Residencia, pero se aplica todavía por ejemplo, en el Poder Judicial. Se hacen las visitas ordinarias a los órganos jurisdiccionales para realizarles la actuación. Si encuentran algún tipo de irregularidad, pues se sanciona, se les encarga una responsabilidad no solo al titular del órgano, sino a cualquier servidor público que labore en el órgano. Pero esa figura de la responsabilidad de los servidores públicos viene de las leyes de Indias que ya se aplicaban en el derecho indiano. De la Constitución de Cádiz del 12, que se tomó lo relativo a la materia electoral. Eso sí, la materia electoral, que era un buen sistema que se tenía en la Constitución de Cádiz, que se aplicaba en España, donde había el sistema electoral no de representación directa, como actualmente se conoce, sino como la representación indirecta. Había representación indirecta por parroquias, por provincias. Como actualmente ahí se aplica el sistema electoral en Estados Unidos, es un sistema electoral mismo, por representación indirecta, no directa. Obviamente, les ha dado un buen resultado. No sé si en la actualidad nos podría dar algún tipo de buen resultado dado que el sistema democrático de representación que tenemos hoy en día pues deja mucho que desear también. Las fraudes de casillas, los votos, las jornadas electorales, habría que plantearse eso. Por eso es que sirve el tomar y ver y estudiar lo que se aplicaba para ver qué es lo que puede servir. Yo creo que, no sé, pero considero que podría ser buena idea aplicar el sistema de representación indirecta. No nos puede dar ningún resultado. ¿Cuáles eran los aspectos novedosos contenidos en la Constitución? Novedosos y de avanzada para aquella época. El establecerle un límite a la autoridad, establecerle responsabilidades a la autoridad pública. Antes no tenía límite la autoridad. ¿Cómo le ibas a poner un límite al rey o al rey o las autoridades de las instituciones públicas de aquella época? Ese fue un gran punto de avanzada. Los límites junto con lo de las responsabilidades.
el capítulo de establecer una forma de gobierno. Una forma de gobierno distinta, obviamente, de la monarquía, pasa a la forma de gobierno central y republicana. El establecimiento en el artículo 24, casi lo que se conoce como un programa ético de la función pública. Es muy interesante lo que dice ese artículo 24, donde le impone la obligación a las autoridades públicas su actuar siempre en beneficio o buscando la felicidad de las personas. Lo que se conoce ahora como la buena fe de la institución pública. No sabemos que buena fe, o que actúe de buena fe. Textualmente dice ese artículo 14, servicio público, establecer que las instituciones de gobierno y las asociaciones públicas tenían como objetivo y único fin la felicidad del pueblo, constituida por el goce de la igualdad, seguridad, propiedad y libertad de las personas. ¿Cómo íbamos a lograr la felicidad del pueblo? Respetando el derecho a la igualdad, respetando el derecho a la seguridad y respetándole la propiedad privada a las personas y respetándoles su libertad. Así vas a lograr la felicidad, o así se tenía la obligación del servidor público de siempre buscar el beneficio del pueblo, de la sociedad, la felicidad. Sí, es un término subjetivo, cada quien tiene su forma de ver la felicidad, pero es un buen avance, es una buena explicación y es un buen objetivo el encabezar siempre la actividad del funcionario, del servidor público, porque está para servir, servidor público, buscando siempre la felicidad de la población, no transando la corta o de donde leo, lo normal, la vulcanaza, el establecimiento en el artículo 9 de lo que hoy día se conoce como el derecho internacional humanitario. Ya se establecía también un derecho internacional humanitario, también hoy en la actualidad como la gran panacea, derecho internacional de los derechos humanos. Ya en el artículo 9 de la Constitución decía el artículo 9, el título de conquista no puede legitimar los actos de la fuerza. Eso es un derecho internacional humanitario. No se puede justificar un acto de conquista, no se puede justificarlo porque está violando un derecho humano. Vamos a conquistar a una persona porque está yendo contra su dignidad, contra su libertad. Eso establecía el derecho internacional humanitario. Lo que ahora también se conoce como el principio de presunción de inocencia, ya venía también en el 14. Y hoy es la gran la presunción de inocencia y el nuevo sistema de justicia penal. Esto ya viene desde la presunción de inocencia. El establecimiento en el artículo 41, la obligación de los ciudadanos de solucionar la ley, la obediencia a las autoridades constituidas. Y lo más importante, la división de las funciones públicas del poder. Eso viene tomado de las constituciones francesas, del liberalismo francés. Esos eran los aspectos novedosos de la Constitución. La mayoría de los aspectos, casi todos, siguen en la actualidad vigente. La división del poder, ahora la presunción de inocencia, los derechos humanos, la felicidad, la igualdad, la seguridad, la propiedad, la libertad, todo eso viene en la Constitución actual. ¿Cuál era el contenido mínimo o el contenido mínimo de toda Constitución? Y aquí viene lo importante del documento constitucional.
el por qué considero yo que la Constitución del 14 sí es una verdadera Constitución y que sí estuvo vigente. Tuvo una vigencia de aproximadamente 6 meses de vigencia que viene constatada, viene documentada en actuaciones públicas de las autoridades emanadas de esta Constitución. ¿Cuál es el contenido que debe tener toda Constitución para considerarse como una Constitución conforme a lo que maneja la teoría constitucional? Primero, el establecimiento de derechos de las personas o de los ciudadanos. Ya vimos que se establecieron por derechos humanos. Que se establezca una organización donde se ubique el principio de la división de los poderes sobre las funciones públicas de los órganos del Estado. También ya lo traía la Constitución. Además, debe establecer toda una Constitución lo relativo a la materia electoral, la representación popular. Ya lo traía la Constitución del 14, la representación popular tomada siendo de la entonces de Cádiz. La forma en cómo deben ejercerse los poderes públicos. Elemento fundamental en la teoría de la Constitución para considerarla como una Constitución ya venía en la del 14, ya se había dividido las funciones públicas en Supremo Poder Ejecutivo, Supremo Poder Legislativo y Judicial. ¿Qué es lo que se debe tomar aparte de eso para considerarlo como una Constitución y no como un simple documento histórico sin importancia ni trascendencia jurídica en la vida constitucional del país? Para que sea considerado como una Constitución, todo documento debe tener o debió haber tenido algún tipo de vigencia, y la del 14 estuvo vigente 6 meses. Hay documentos de la actividad que realizaban los tribunales judiciales de aquella época, donde la gente acudía a resolver sus problemas, a resolver sus conflictos a los juzgados instaurados en aquella época. No se piense que había juzgados como los que conocemos en la actualidad en un edificio con un personal y todo. Obviamente, toda proporción guardada, eran pues construcciones militares, no tenían toda una infraestructura, tenían un edificio con departamentos y todo. Pero había ya espacios físicos para los tribunales o las autoridades judiciales emanadas de esa Constitución. Otro elemento importante, el que haya regido en todo como parte del territorio mexicano. Una Constitución, para que se precie de ser Constitución, debería haber tenido aparte de vigencia, haber tenido aplicabilidad en el territorio. Y la mayoría del territorio nacional ya estaba en manos de los dirigentes. Pero entonces se aplicaba la Constitución en gran parte, casi todo el territorio mexicano. Haber significado un rompimiento brusco con el pasado en lo que respecta a la forma del gobierno. Pues sí lo hizo. De la monarquía pasó a un régimen republicano, central, con un ejecutivo colegiado, que esa era de las novedades, y era comprensible el establecer un ejecutivo colegiado por la experiencia de la determinación del poder en una sola persona, que era el rey y el virrey. ¿Qué decían los constituyentes? Ya nos vamos a lo mismo, concentrar el poder en una sola persona. Ya tenemos una mala experiencia, por eso lo vamos a establecer o concentrar en 3 personas al mismo tiempo, donde si bien se repartió el poder ejecutivo en 3 personas, se le dio más o se le dio predominancia al poder legislativo por la mala experiencia que había. Pero sí significó un rompimiento brusco por el gobierno. El aportar algo nuevo, distinto en el ámbito constitucional. ¿Cuál fue lo importante que aportó en el ámbito constitucional? Ya lo vimos atrás.
los principios de la propiedad, los derechos humanos, la libertad, la seguridad, la igualdad. Obviamente, y eso era lógico, lo único que le faltó como aportación nueva a la del 14 fue el haber establecido un mecanismo de protección de esos derechos que estaba teniendo. Pero era explicable que no lo hayan previsto, que no lo hayan instituido en la del 14, un mecanismo de protección en el amparo. ¿Por qué? Porque los constituyentes del 14 tenían la creencia, mala creencia, de que por el simple hecho de establecer sus derechos fundamentales humanos en un documento constitucional, ellos pensaban que por ese simple hecho ya se iban a respetar. Obviamente, hoy día sabemos que eso no es así, que a pesar de que existan mecanismos de protección de los derechos, la autoridad se los pasa por hablar por el fin. Por eso es que no se estableció en esa Constitución un mecanismo de protección. Creían que, bueno, ya está en la Constitución, en un documento importante, en un documento constitucional, ya por ese hecho, ya se tiene que respetar. Por eso no se preocuparon por establecer un mecanismo de protección. ¿Cuál es la legitimidad del movimiento insurgente? La legitimidad, en no legalidad, de los constituyentes del 14. La legitimidad que tenían los del 14 fue que eran diputados constituyentes reconocidos por la mayoría de la población, que la mayoría de la población votó por esos ciudadanos constituyentes, que fue convocado el Congreso Constituyente, se lanzaron convocatorias para la instauración del Congreso Constituyente. De esas convocatorias emanaron los legisladores diputados constituyentes. Tenían el reconocimiento de la sociedad. No era legal, obviamente, porque estaba vigente todavía el derecho indiano. Pero la Constitución actual del 17 también es ilegal. Es legítima, pero fue ilegal porque fue producto del movimiento armado llamado Revolución Mexicana. Acuérdense ustedes, en materia de teoría de la Constitución, que no es lo mismo el derecho a la revolución que el derecho de la revolución. Una Constitución no va a establecer un derecho a la revolución, porque estaría como que estableciendo su propia autorización, se estaría como felicitando a sí mismo. La Constitución actual del 17, en el artículo 135, no permite el derecho a la revolución, pero sí permite el derecho a la revolución, pero sí el derecho de la revolución. El derecho de la revolución, el derecho que surja o que emane del movimiento armado, siempre y cuando el movimiento armado logre triunfar, porque si el movimiento armado no triunfa, entonces es una simple rebelión y es ilegal. La Revolución Mexicana, como triunfó y como los que elaboraron la Constitución del 17 miembros del movimiento revolucionario, pues tenían la legitimidad. Lo mismo ocurrió con la del 14. Los insurgentes de Apatzingán tenían la legitimidad y el reconocimiento de la sociedad. ¿Por qué? Porque la independencia no era un movimiento destructor como los movimientos sociales de hoy en día, que son netamente destructores, sino permiten los que están ahí en la orienta de la negra o todavía esperando algún milagro que suceda. Todo lo que hemos visto, lo que ha pasado últimamente, esos son movimientos sociales, pero son destructivos. No tienen
ningún fin, no tienen ningún ideal perfectamente bien definido, es puro capricho, ¿no? Entonces, el movimiento de independencia era un movimiento que tenía perfectamente bien definido qué es lo que quería: separarse de la corona española. Eso todo el mundo estaba de acuerdo, separarse del dominio español. Esa es la legitimidad del movimiento insurgente. ¿Cuál era la ideología del movimiento insurgente? Ideología tomada por el iluminismo francés, porque los diputados constituyentes, todos ellos, e incluso Morelos, agregaron en las obras de los filosofistas franceses de aquella época, de Rousseau, de Locke, de ahí derivaron, o de ahí tomaron la idea del liberalismo, pero el liberalismo que tenía en los 1814 no era un liberalismo puro, como venía en Francia. Era un liberalismo que basaba todo en la virtud de las personas. Eso es muy importante y es lo que hoy día ya no tiene. El basar todo en la virtud de las personas, el creer, por ejemplo, en la buena fe de las personas, en la ética de las personas y en darle mucho valor a la palabra. Acuérdense que antes, con la simple hogar, solamente la palabra de no era algo que era suficiente para comprometerse o obligarse a algo. La palabra de no, las virtudes de las personas. Y en la mayoría de los artículos de la Constitución del 14 y de los sentimientos de la nación, habla mucho Morelos, se habla mucho de la virtud de las personas. Todo lo fundamenta en la dignidad de las personas y en la virtud de las personas. Las virtudes de las personas. Valores que hoy en día pues, ya no hay, casi ya no hay. Ya no es parte civismo, ahora es parte ética. En los estudios de licenciatura, parte curso intensivo de ética, pero de ética del abogado, que no hace como más nadie obedece la ética del abogado ni los códigos de ética como en nada. Ya no se fundamenta en la virtud de las personas. Las personas virtuosas eran lo más importante. Esa era la ideología del movimiento insurgente. El patriotismo, el verdadero patriotismo que había en los constituyentes de aquella época. No el patriotismo de salir y de cambiar la bandera cada 15 de septiembre. Mira, ya ves un poco de milagritos con las frases. Viva, ya, falta que no digan viva Coca-Cola. Sí, viva la verdad. El contenido de la Constitución del 14. ¿Cuál era su contenido? Obviamente tenía que tener un poco de ideología, porque se estableció en la Constitución del 14 como religión oficial la religión católica romana. Pero por obvias razones, porque pues, dentro de los insurgentes había sacerdotes como ellos. No se podía despegar lo relativo a la religión. Hasta la actualidad, el 99.99% de la sociedad mexicana es católica. Entonces es difícil despegarse de la religión. Lo de la división de poderes heredado del principio liberal francés, el artículo 8, los derechos del hombre, el artículo 9, declaración explícita de los derechos de libertad, propiedad y igualdad, la libertad de imprenta, pero libertad de imprenta en aquella época
era impensable, porque la libertad de imprenta, el contenido de la Constitución implicaba hablar sin pedirle autorización a nadie, escribir, publicar, emitir sus opiniones sin pedirles autorizaciones a nadie. Antes era inimaginable eso. Obviamente que en el transcurso del tiempo sigue existiendo mucha limitación en la libertad de imprenta. Fíjense que esto ha sido primera vez ahí. La obligación de los ciudadanos de inscripción en una ley, que ya habíamos comentado en el artículo 13, sistema de elección indirecta, que ya vimos también, los sistemas de parroquias o de partido o provincia. Concepto de ciudadanía, lo eran todos los nacidos en América Mexicana, todos eran ciudadanos. Y lo de la forma de gobierno, república ejecutiva colegiada para evitar la concentración del poder en una sola persona. Ese era el contenido. Legitimidad contra legalidad, fundamento jurídico de la legitimidad. Pues sí, ya les comenté que la Constitución 14 no tuvo legalidad, tuvo legitimidad. No logró imponerse la Constitución 14 al derecho civil, no logró imponerse por eso, por ilegal, pero en estos casos lo legítimo está por encima de lo legal. ¿Qué es lo que quieren hacer, lo que pretenden hacer hoy en la actualidad estos grupos de defensa que creen tener el reconocimiento o la legitimación de un pequeño puñadito de personas de su comunidad, pero que conocen como autoridad? Es una legitimidad. Ellos están fuera de la ley. Legitimidad es el reconocimiento no de un grupito, sino de toda la sociedad. La Constitución tenía el reconocimiento de toda la sociedad de aquella época. La aceptación de esos representantes de manifiesto se ha cumplido el Congreso. Sí, porque se convocó a los diputados constituyentes al Congreso y los diputados constituyentes le contestaron a Morelos, le expresaron su voluntad de asistir a ese Congreso constituyente y asistieron al Congreso constituyente. Y orgullosamente es el primer Congreso de Anáhuac, si no acabo de Francisco, orgullosamente en Guerrero. El reconocimiento que los propios representantes hacen cuando avisan al pueblo: en breves días veréis, pueblo de América, la Carta Sagrada de Libertad. ¿Qué más el reconocimiento que es la manifestación para darle legitimidad a la Constitución del 14? Y eso es un dato muy curioso. Un dato muy curioso porque de todos los estudios que se hacen de la Constitución, ninguno hasta ahorita se ocupa del tema de cómo fue impresa esa Constitución. Si andaban salto de mata con los soldados realistas, casi cruzando los talones, ¿cómo iban a imprimir esa Constitución? Hay muchas preguntas al respecto. La mayoría de las preguntas todavía no se logran contestar con certeza. ¿Por qué razón han permanecido en el ministerio? Primera de las preguntas: el Ministerio de los Medios que utilizaron para publicar la Constitución. ¿Cómo pudieron los intendentes imprimir la Constitución si solamente contaban con la prensa portátil incompleta de José María Cos, uno de los diputados constituyentes? Sí cargaban con imprenta portátil y otras imprentas que después les fueron incautando los realistas, donde iban pues publicando sus manifiestos. ¿Pudieron los estudiantes conseguir otra prensa o parte de otra prensa para reparar la que había sido utilizada por los realistas? Porque en la batalla de Tlacotepec, la imprenta que tenían para publicar sus manifiestos se la destruyeron los realistas. Una imprenta portátil.
donde consiguieron los intendentes los tipos de los moldes de las letras y la tinta para imprimir la Constitución, porque no era de ir a la papelería a comprar la tinta. Entre febrero del 24 de octubre y el 22 del 14, tiene estuvo en posesión de la prensa y del tipo de letra usado para imprimir la Constitución. Si para ese tiempo solo tenían en su poder 4 prensas, 2 de ellas de las prensas que fueron captadas por los realistas, y las otras 2 fueron destruidas, que eran prensas portátiles, con prentillas que le llamaban. Son las preguntas que todavía no se logra dar una respuesta con certeza. ¿Cuál es la respuesta más o menos que se da para responder esas preguntas? Lo que han llegado a concluir los investigadores respecto a la impresión de la Constitución, utilizaron tanto a la prensa utilizada por López Rayón, la imprentilla del doctor José María Cos y el tipo de letra proporcionado por el padre Villaquis. El padre Villaquis y Bustamante eran los editores de los dirigentes y todos los manifiestos. Las investigaciones concluyen hasta ahorita que esa fue la imprenta que utilizaron para imprimir. Y para hacer primero 2 copias de la Constitución, copias que esas primeras 2 copias fueron quemadas por el virrey de esta época, y otras 4 copias más que hicieron después con otra imprenta, que fue la que se repartió. De esas 4 copias, ninguna tenemos siempre se la llevaron allá los mismos, que ya tienen tanto el original del acta de independencia como el original de la Constitución. Lo que hay en el archivo general de la Nación del acta de independencia es una copia a mano, pero no es la original. Y la copia de la del 14, que es también copia a mano. Como el diferente de la Constitución que tenemos que dar. Todos los tipos, como Texas, que también nos dan. Dicho sea de paso, el acta de independencia fue impresa en la imprenta de unas López Rayón, una imprentilla portátil. Estos son los datos para mí más importantes, al lado de la historia y de toda la conocer de la historia de lo que sucedía en aquella época y el estudio jurídico de esa Constitución. Obviamente que no se significa la Constitución, pero ya los propios constituyentes del 14 salían en su defensa, y esta, lo que aparece en esta pantalla del diputado Hilario Medina Gaona, diputado constituyente del 17, ya del 17, justificaba que la Constitución del 14 pues no cumpliera con todos los requisitos, o que no fuera como la que conocemos actualmente el 17. No se buscaba o no tenía como objetivo los constituyentes del 14 buscar una organización política perfecta, porque no era el momento, porque estaban en guerra, no era su objetivo. Su objetivo era establecer los derechos de los ciudadanos, el romper con el yugo español, no buscar una organización perfecta con instituciones políticas o políticas perfectas. No, es explicable. Entonces, ese ataque que se le hace a la del 14, pues no tiene ningún sustento, porque ese no era el fin de la Constitución. Palabras del diputado Medina Gaona, dice: no buscamos la Constitución nacional el cuadro perfecto de una organización política perfecta,
porque no era ese su objeto. Primero, era ante todo un instrumento de lucha, la aparición armada, la antítesis política contra la monarquía, la república contra el despotismo, la libertad contra la ocupación, la independencia contra la conquista, la reivindicación contra el derecho divino, la soberanía contra la posesión de la corona. Por nacimiento, la elección democrática, en una palabra, la condenación más enérgica de la conquista y del régimen virreinal, un nuevo tipo de organización provisional destinada a preparar las instituciones definitivas. Muchos me podrán decir, no es una constitución porque no era que le pusieron los mismos constituyentes decreto constitucional y le dieron el tratamiento de un simple decreto. Pero también eso era explicable porque los constituyentes del 14 todavía no tenían muy claro los técnicos y las diferencias entre un decreto constitucional y una constitución propiamente dicha. Estaban confundidos, pero eso no quiere decir que no haya sido una constitución, tanto fue que reúne todos los principios de la teoría constitucional moderna. Hasta donde yo lo veo, sí lo reúne. De esa constitución, que se puede tomar mucho, o gran parte de ella, lo único que yo le quitaría, si la quisiéramos tener en la actualidad, lo único que yo le quitaría, obviamente, la autoridad, el reconocimiento de la religión católica, porque no es un documento donde se deba inscribir la religión. Es lo único que yo le quitaría. De ahí en fuera yo le quitaría todo, porque en la propia Constitución se establece como requisito fundamental que los diputados sean abogados, tengan una instrucción, y que eso, ya con eso, iba a ayudar hoy en día mucho. Que los legisladores supieran lo que están haciendo, que sepan hacer la ley, que tengan conocimiento de lo jurídico para que no existan leyes absurdas, no exista tanta laguna en la ley y no tenga el poder judicial tanta chamba en andar interpretando las burradas de los legisladores. Por eso que yo solo le quitaría lo que crédito la sobre todo para que no haya aguachos. Qué barbaridad. Y obviamente pues podría tratar el comercial de un pequeño estudio que hice respecto a la Constitución, publicado por la Casa Porruma. Traigo algunos formularios que me interesan. Pero fíjense las cosas de la vida. Si ustedes se fijan en el pie de imprenta del libro, el pie de imprenta es lo que viene atrás de los libros, donde dice dónde fue publicado, dónde fue impreso, y la editorial y el tipo de litografía que se utilizó. Coincidentemente, en ese pie de imprenta, el libro se terminó de imprimir exactamente el 22 de octubre de 2014. A lo mejor fue buena suerte y eso ya hace que el libro haya nacido con buena estrella y se venda bien. Eso solamente allá en la editorial lo pueden decir. Yo no, porque no me dicen nada. A mí ya me pagaron y ya cumplieron el sueño. Pero digo, tan defensor que soy de la Constitución que consiguió que se publicara, nada de publicar ese mismo día. Por eso que también en el mismo día estoy aquí con ustedes, a pesar de la lluvia y de la Patricia, el huracán no la da
Ya el libro y ya tengo una respuesta. 160 cuesta el libro. Lo venden en la corrúa de Cuauhtémoc, pero traigo algunos ejemplares para ahorrarles el viaje. A rifar, está muy dura la economía. Gracias, maestro. Agradecemos su participación como muestra de ello. La licenciada María de Lourdes Garduño de Oviedo le hace entrega de un reconocimiento.